Bueno, realmente este proyecto inició como con una búsqueda de identificar cómo se han dado los procesos en el estado de Veracruz en relación al tema de la soberanía alimentaria, que es un tema que a mí particularmente me interesa mucho. Desde que inicié el proceso del proyecto, he como pasado por diferentes etapas de cómo acercarme a ese tema en particular en relación a las políticas públicas en el estado de Veracruz, que considero que son cosas que van de la mano para alcanzar, digamos, la soberanía alimentaria en el estado. Bajo este criterio es que he ido migrando en el abordaje del objeto de investigación, en el título, incluso este último título que presento aquí, ya estuvo modificado de la última conversación que tuvimos con mi comité. Ya, creo que, déjenme ver si ya puedo darle el siguiente y ya puedo ir para atrás. Excelente, gracias. Perfecto. Bueno. Como les comentaba, de manera general, en un principio lo que estaba yo tratando de evaluar e identificar cuáles eran las políticas públicas que están en el estado de Veracruz ligadas al tema de la soberanía alimentaria, derivado de la primera interacción que tuve con este comité. Consideramos que lo más apropiado era encontrar una política que me permitiera, digamos, hacer ese anclaje. Me puse a hacer una revisión de todo los proyectos que había en ese sentido, y me pareció que el programa Sembrando Vida era el que mejor se adaptaba o del que podía sacar yo más tela de donde cortar para hacer la investigación. En ese sentido, en este protocolo, lo que busco hacer es analizar el impacto de la incidencia del programa Sembrando Vida en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en el estado de Veracruz durante el periodo 2019 y 2024. Es importante para mí resaltar que en la conversación que nosotros tuvimos previamente en diciembre, yo envié un proyecto que es el que nos dieron como fecha límite para entregar para el tema del coloquio, donde todavía estaba tomando la restauración productiva como eje central de la investigación. Esto en su momento yo decidí incluirlo como parte pertinente o medular, porque en el programa de Sembrando Vida el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria está ligado al tema de la restauración productiva. Pero en la sesión posterior que tuvimos nosotros en diciembre, o sea, posterior a la entrega de material para este coloquio, conversamos la viabilidad de retirar la parte del análisis de la reproducción, de la restauración productiva como eje central de la investigación, y probablemente nada más dejarlo como la parte contextual que explica cómo el programa busca garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en el estado de Veracruz. En ese sentido, en el trabajo lo que se busca es lo que se pretende es identificar elementos que nos permitan entender las limitaciones, así como las oportunidades que podemos encontrar en el programa para reducir la inseguridad alimentaria en una región como el estado de Veracruz, que tiene una alta producción agrícola, pero persistentes desigualdades en el acceso a la alimentación adecuada. En ese sentido, bueno, en la información que encontré, identifiqué que si bien el estado de Veracruz se da una situación importante de ser el segundo lugar a nivel nacional en producción de alimentos, por otra parte, según datos del INEGI, hay altos índices de inseguridad alimentaria, sobre todo en las zonas rurales indígenas. Entonces, esta oposición de situaciones
me lleva a pensar que, bueno, que las políticas públicas, en el caso específicamente de Sembrando Vida, que se implementó entre el 2019 y 2024, pueden estar presentando limitaciones agravadas por, pues pueden ser por los modelos agroindustriales, porque hay temas de desigualdad estructural, y esto es lo que para mí hace oportuno y pertinente hacer ese trabajo, sobre todo ligado al marco de la Agenda 2030. Bueno, como comentaba, el caso del estado de Veracruz es un estado que pues sobresale en la República por su gran peso en la producción agroalimentaria a nivel nacional, y como explicaba, en oposición existen estos problemas persistentes de altos índices de inseguridad alimentaria, ¿no? En ese sentido, se pensó en que el programa Sembrando Vida, como un estudio de caso, podría funcionar para explicar qué es lo que está pasando, cuál es la brecha entre un punto y el otro. Si revisamos el programa desde un enfoque de análisis integracionista de políticas públicas, como lo plantea Trump. En ese sentido, esta perspectiva nos permitiría identificar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de la intervención de gobierno del Estado de Veracruz mediante este tipo de programas. Al mismo tiempo que nos permitiría identificar cuáles serían como las oportunidades de mejoramiento pues, de estas dinámicas para pues, alcanzar las mejores condiciones de vida que justamente el programa plantea como uno de sus objetivos primordiales. En ese sentido, planteo estas preguntas y objetivos de investigación. La primera pregunta está ligada al título inicial, donde todavía estaba contemplado el tema de la restauración productiva, donde planteó cuál es el impacto de la política Sembrando Vida en la restauración productiva agrícola del Estado de Veracruz 2019 y 2024. Esta pregunta en específico yo creo que se modificaría en función de lo que comentamos en la última reunión, llevándonos a la siguiente pregunta, que es ¿en qué medida ha contribuido Sembrando Vida en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en las comunidades beneficiarias del Estado de Veracruz? Y bueno, la última, ¿cuáles serían las barreras institucionales y sociales que afectan la implementación efectiva de Sembrando Vida en el Estado? Como objetivo general, lo que estaremos buscando sería analizar el impacto de la política pública Sembrando Vida en la soberanía alimentaria en Veracruz durante el periodo 2019 y 2024 desde una perspectiva de análisis de políticas públicas. El periodo 2019-2024 se eligió porque es a partir del 2019 que inicia la implementación formal del programa Sembrando Vida. Se eligió el estado de Veracruz porque, bueno, el estado de Veracruz y el estado de Tabasco son los primeros estados en los que se implementó el programa antes de llevar esta política a nivel nacional y posteriormente a Centroamérica. De hecho, se empezó a pilotear desde finales del 2018, y porque justamente del 2019 al 2024 le hicieron un primer corte de resultados, que es donde ellos presentan un informe donde indican que, bueno, que se están alcanzando las metas con el programa y les permite dar pasos ya a siguientes etapas, ¿no? Esos resultados son los que yo estoy contrastando con los datos de INEGI, Coneval, etc. Los objetivos específicos sería medir, en este caso, evaluar el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de las comunidades beneficiarias, identificar las barreras y facilitadores en la implementación de esta política pública. En este contexto, la hipótesis sería que, bueno, que la política Sembrando Vida implementada entre el 2019 y 2024, que sería el periodo de revisión, aunque esa política continúa ahora todavía, pero ya en una siguiente, digamos, etapa,
no ha sido en la restauración productiva agrícola, en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria ni en la mejora socioeconómica de las comunidades beneficiadas, ya que enfrenta barreras institucionales y sociales que limitan su plena efectividad. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? Bueno, estoy revisando distintos materiales derivados de las primeras interacciones que he tenido yo con mi comité. Esta información se las planteaba en la reunión pasada que tuvimos en diciembre. En la primera etapa lo que hice fue pues, revisar todo lo que había relacionado con esta diferenciación teórica entre lo que es seguridad y lo que es soberanía alimentaria para tenerlo delimitado en mi proyecto de investigación y en las aproximaciones que yo haga para la revisión de documentación de los resultados de este programa. Para ello, bueno, tomo varios investigadores, pero bueno, de entrada empiezo con el tema de Vía Campesina, que fueron los que primero plantearon este concepto para hacer una diferenciación con el tema de la seguridad alimentaria y lo que permite también ligarlo a lo que está pasando en Veracruz directamente con el programa, ¿no? También empiezo a revisar documentos que están ligados hacia la economía política de la alimentación, la justicia social y los derechos de alimentación. Bueno, mi origen es que, como les comenté, soy antropóloga, entonces no me puedo desligar, por eso tomo a Pierre Bourdieu en los temas de economía política de alimentación, abordando los temas de teoría sobre capital social y culturas aplicadas a la alimentación. Ya cuando me acerco a los temas de justicia social y derechos, pues como muchos de mis compañeros, también empiezo a revisar a Amartya Sen sobre las capacidades y derechos humanos y económicos. También en las revisiones de los trabajos que se han realizado en México, me pareció interesante recuperar a Josefina Fernández con sus investigaciones de derecho a la alimentación y soberanía alimentaria en México. También los enfoques para el análisis de políticas públicas. Mi comité amablemente me hizo llegar información relacionada con esto y me eché un clavado en el enfoque integracionista de Roth, que considero que será muy útil para hacer esta revisión y tener en cuenta como los diferentes elementos y actores que forman parte de el diseño, la ejecución, la implementación y cómo se dan los resultados en las políticas públicas. También empiezo a hacer esta diferenciación de el institucionalismo y neoinstitucionalismo en la revisión de políticas públicas, los temas de elección racional, el enfoque de redes, el consultivismo, pues el post-empirismo, perdón. Y bueno, incluso creo que en la reunión pasada comentaba que a mí me interesó mucho esa perspectiva de derechos humanos que busca pues garantizar los derechos fundamentales, viendo un poco más allá de las estadísticas y los promedios para entender a los grupos vulnerables, el enfoque de participación ciudadana, el narrativo que pueden estar también un poco más apegados a mi formación, pero pues como comentábamos también en la reunión anterior, pues esto tal vez puede servir como panorama general para mí para entender cómo se analiza una política pública, pero no todo lo que está aquí, sobre todo en la parte de abajo, realmente va a ser pertinente para mi investigación, pero me ha servido para llegar al punto en el que estoy, ¿no? También, bueno, en el tema ya específico de las políticas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible, está ligado en este caso específico porque el programa Sembrando Vida surge también en relación a la política nacional y estatal de la atención de la Agenda 2030 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, pues tuve que revisar los programas estatales en relación a esto, las investigaciones que hay, obviamente, en la Universidad Veracruzana,
todos los documentos estadísticos que son asequibles por parte del gobierno federal y del estado, entre los que aquí pongo que está cargo del INEGI, aquí creo que Coneval, que son como los más accesibles para todos nosotros. Y bueno, Coneval, ¿no? La revisión de esta evaluación de impacto cualitativa del programa Sembrando Vida, que ya tiene, ya tenemos a disposición por parte del mismo Coneval, ¿no? En tanto a los estudios sobre soberanía alimentaria en América Latina y en México, pues bueno, pues sí encontramos que si bien el tema de la soberanía alimentaria que está ligado a los objetivos de desarrollo sostenible, no es un concepto nuevo realmente en México y en el estado de Veracruz se empieza a implementar de manera pues, muy reciente, justo a partir del 2019, que empiezan a tenerse ya políticas claras en este sentido. Y bueno, también hay una revisión de enfoques para el análisis de políticas públicas desde la perspectiva de la formulación, la implementación y la evaluación de las mismas. En tanto a la propuesta metodológica, lo que pretendo realizar, o lo que tengo claro en este momento, es que busco hacer una investigación cualitativa, cuantitativa, con un diseño descriptivo correlacional entre la parte cualitativa y la parte cuantitativa, donde las palabras dependientes serán la soberanía alimentaria, con indicadores de disponibilidad, acceso y uso, y la variable independiente será propiamente el programa Sembrando Vida, con las estrategias, los presupuestos asignados, resultados e implementación reportados. Dentro de las herramientas de medición, se buscará hacer un análisis estadístico a las bases de datos que ya mencioné, y con esto se buscará entender la complejidad del programa Sembrando Vida. En la última revisión también dialogamos la pertinencia de incorporar entrevistas de los beneficiarios del programa que pudiéramos relacionar para contrastar o explicar la parte estadística, ¿no? Y bueno, los resultados esperados, se busca analizar el programa desde un enfoque de análisis integracionista, como ya mencioné, que nos permitirá encontrar guías y fortalezas en intervención del gobierno a través de este tipo de políticas públicas, identificar oportunidades de mejora en estas dinámicas para alcanzar la soberanía alimentaria, ¿no? Y bueno, las fases, ahorita en esta primera parte justamente es como la definición del proyecto de investigación, toda la revisión de la bibliografía y preparación realmente del proyecto. Y ya a partir de mediados de este año vamos a empezar, yo creo, ya la ejecución propia de la investigación, los procesos de análisis más adelante y la reacción de informe final. Sí, llega a tiempo. Más que bien, se agradece. Perfecto. Tienes 3 minutos de... A ver, yo corrí, pero... ¿Todavía? No, pues creo que de mi parte está. Gracias. Se agradece bien.